Mismo en emergencia, con un gran compañero, Rodolfo Tailade, diputado nacional. Rodolfo, gracias por venir. No era... Estás trabajando como siempre muchísimo. Y esta presentación que hicieron ustedes, ¿cuándo la presentaron? Hoy hicimos dos presentaciones. Una denuncia formal contra Stutzenegger, que en realidad es una presentación que ya teníamos lista hace varios días, pero que decidimos postergar hasta que pasara en el tratamiento del aborto en diputados. Así, para no distraer. Exacto, para que no generara ninguna distorsión a eso, que nosotros, por lo menos en mi caso, creo que tenía que ser la centralidad, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo. Y así que justo se dio la casualidad que el mismo día que se votó la ley a la mañana, a la tarde lo renunciaron a Stutzenegger. Pero en realidad no es una reacción a esa renuncia, sino que es una denuncia que ya teníamos preparada, que tiene que ver con la corrida de fines de abril, principios de mayo. Básicamente porque la mayoría de los periodistas económicos y algunos analistas, digamos, todos afines al gobierno, señalaron que JP Morgan se llevó entre el 24 y el 25 de abril 1.500 millones de dólares a 20 pesos. Es decir, pagó 20 pesos cuando 2 o 3 días después el dólar se ubicó en 25. O sea, una compra masiva, una fortuna de plata que es un negocio. Claro, digamos que después el argentino que quería ir lo consiguió a 25, pero JP Morgan se llevó 1.500 millones a 20 pesos. Esa es la denuncia que hicimos para investigar eso de manera puntual. De todos modos, yo creo que la justicia tiene que investigar todo el proceso de estos 2 meses y medio. Es muy turbio el proceso. En donde se llevaron 12.000 millones, ya se perdieron 12.000 millones de dólares de reserva. O sea, ayer no sé si lo escuchaste, pero empezó a viralizarse una comparación. Rusia gastó 12.000 millones de dólares en el Mundial, en organizar el Mundial. Construcción de estadios, de rutas, de aeropuertos. Y nosotros que vamos a reserva. Parar una corrida, gastamos esa plata. Exactamente, en 2 meses. Pero es terrible, porque además es lo mismo que ahora, cuando salieron a rematar 7.500 millones de dólares para parar era otro sistema, rematarlo. Sí. Y lo que entregó el fondo, la primera remesa, la mitad la dedican. Estamos todos locos. Sí, la mitad la van a dedicar a esto, a venderlo para que no se dispare. Es un disparate. Y después, viste, nosotros, el pueblo, la sociedad es la responsable del derroche, la responsable de no ahorrar electricidad, y estos tipos, digamos así, como si nada, graciosamente, primero patinan 12.000 millones de dólares en 3 meses, 2 meses y medio. Y ahora los 7.500, esto que vos bien decís, la primero que va a venir el fondo, también lo van a tirar al mercado así. Eso es increíble. Uno en la economía, fijarse en la economía de una casa no podría funcionar nunca así. No, la tenés que vender. No, exactamente. Pero primero que nada tenés que conseguir fondos genuinos. Los fondos genuinos son todo lo que no hicieron. Cobrarle los impuestos a las petroleras, a la soja, a las retenciones, también a los que están haciendo todo este tipo de cosas que no están haciendo. Abrir el mercado, abrir las importaciones cuando no tenemos mercado interno más. No, es todo al revés de lo que hay que hacer. Todo al revés, y después se sorprenden de las consecuencias. Por ejemplo, no sé si viste una nota, ya te diría, creo que fue el domingo, ahora ya no me acuerdo, pensé que fue el domingo, en Clarín, que yo no lo leo, pero me llegan los correos, los WhatsApps y demás, ¿no? ¿Por qué nadie vio venir la crisis argentina? ¿Cómo que nadie? Fue, toda la gente que te digo, antológico fue. O sea, todo el mundo está diciendo que esto va a parar al diablo hace un año, mucha gente o más, inclusive, digamos, en otro espacio. Se hizo todo para que nos quedáramos sin dinero. Exactamente. Recibieron un gobierno desendeudado. Exactamente. Entonces, primero le pagaron a los buitres.
que no había, Sí. porque había que renegociar, había que disminuir. Todo, así, todo. No, fueron así, somos buenos. A las mineras le sacaron los impuestos, a las ojeras le sacaron la retención, abrieron el mercado y se gastan divisas en la compra de autos de alta gama, importados. Estamos todos locos. Y sí, bueno, esas son las prioridades. Además se podían comprar hasta $2 millones personalmente. Sí, bueno, Y además el blanqueo que no hizo que vinieran los que tenían blanqueado. No, y todo ese cóctel más se suprimió la obligación de que los exportadores traigan el dinero, o sea, pueden tenerlo 10 años afuera sin que el gobierno diga nada. Y sí, si nos vamos a quedar sin dólares, digamos, con esas políticas, no había otro final que este. Con lo cual, la crisis la vieron muchos argentinos, especialistas en economía, no especialistas. Pero bueno, esta nota de Clarín ratifica, digamos, que todavía sigue el blindaje, digamos, todavía sigue una apuesta muy fuerte para que este gobierno se mantenga, ¿no? Y ahora es como un absurdo todo, ¿no? Porque vos fijate que aún a Clarín y aún con este gran acuerdo que fue beneficiado con las telefónicas, todo esto que no se puede hacer en ningún lugar del mundo porque todo eso está prohibido, aunque en Estados Unidos, estos monopolios, yo digo, si siguen así, nadie va a pagar el cable, nadie va a pagar el celular, porque vamos a eso. Sí. Pero no sé cuál es el... Yo no lo entiendo. No, yo tampoco. No entiendo. Matar el mercado interno, no lo entiendo. Sí, a ver, en parte sí, claramente, apostar al mercado interno es repetir la receta de los populismos, digamos, por un lado, y es alejarse de una regla básica de este tipo de gobiernos, de los gobiernos neoliberales, que es la inversión es el motor del crecimiento. Sí, y en Argentina... Nadie viene a invertir. Bueno, pero justamente es... por eso es tan difícil de entender, digamos, cuál es la lógica de esta gente, porque... a ver, por lo pronto es un desconocimiento absoluto de la historia económica argentina. Es decir, el crecimiento argentino siempre se dio a partir del aumento del consumo, digamos, del incremento de los niveles de consumo. Nunca se dio por inversión extranjera directa o por lo que fuera. En todo caso pueden ser... Pero además contribuyen, pero... Rodolfo, es un desconocimiento del mundo. El mundo hoy no estamos con las grandes multinacionales que vienen a invertir. Sí. Las multinacionales ahora se reducen a ser polos, bueno, están tratando de hacer negocios financieros, nada más. Pero justamente, Nora, el modelo de esta gente, el modelo de país de esta gente son aquellos países en donde la inversión extranjera directa es el motor del consumo. ¿Y cuáles son? Esos lugares en donde la gente labura 20 horas, que duermen en los lugares de trabajo, Malasia, Vietnam, ¿me entendés? O sea, salarios en dólares absolutamente digamos, muy bajos, y claro, con eso sí vos tenés una salida exportadora. Los chinos, todo el sudeste asiático, claro, le pagan 20 centavos por mes a cada trabajador y por eso después les resulta rentable exportar un auto, exportar una tela, exportar algún juguete. Y quieren transformar a Argentina en eso, digamos, es decir, básicamente porque si uno está pensando que ellos quieren como motor de crecimiento la inversión extranjera directa y al mismo tiempo están aplastando el salario, las paritarias las están, desnaturalizando, ves que se viene esta devaluación, también tiene esto que pasó o que está pasando con el dólar, también tiene ese sentido, digamos, licuar los pasivos en pesos, digamos, que básicamente son salarios, transferencias a las provincias, todo eso, digamos. Entonces, en definitiva, buscan un modelo como el de estos países. Es colonialismo, en realidad, no es obviamente. Y además, curiosamente, ayer creo que fue que Trump anunció
que le pone el 25% de impuesto a las importaciones chinas. Claro, sí, estamos aparte en el medio de un... En medio de una guerra económica. Sí, nosotros sin ninguna medida de protección de nuestro mercado, bueno... De nuestras pymes ni hablar. No, las pymes están destruidas. Las pymes, les compiten con productos importados. La gente igual no compra, digamos, y además el tarifazo, o sea, es una mezcla letal, digamos, para las pequeñas y medianas empresas. Bueno, hablamos de una de las denuncias, y había otra. La otra en realidad no es una denuncia, sino que es una presentación sobre una denuncia que ya hicimos con el diputado Doñate. En marzo de 2016 nosotros denunciamos a Aranguren, porque ya en aquel momento, a 3 meses de asumir, ya le estaba entregando negocios a Shell de manera escandalosa. Uno de los cuales fue, que en ese momento fue famoso, que dejamos de comprarle el gas barato a Bolivia para empezar a comprarle gas caro a Chile, porque Chile, el gas que nos proveía venía de Shell, digamos. Entonces Aranguren dejó de pagar $3 para empezar a pagar 8, el BTU, digamos, que es la unidad de medida del gas. Esa causa, por supuesto, está en trámite, digamos, sigue en la investigación, por supuesto que a un ritmo mucho más lento del que uno hubiese querido, básicamente porque hasta el día del sábado, hasta el sábado pasado, Aranguren era ministro, era uno de los ministros más poderosos, porque ahora esta renuncia de Macri no parte del convencimiento de Macri, digamos, le han dicho que conviene, pero Macri hasta hace 10 días era el mejor ministro. Era el mejor ministro, porque de hecho era más... El equipo económico mejor de la historia. Sí, pero además, particularmente con Aranguren tenía un berretín el presidente, y de hecho yo creo que el principal impulsor del tarifazo, antes que Aranguren, era el presidente Macri. Bueno, la cosa es que a partir de su desplazamiento del gobierno, nosotros con Martín Doñate dijimos, mirá, acá hay algunas condiciones que se dan que me parece que se puede pensar claramente en un tipo que se va a ir del país. Si ya no tiene ninguna función en el gobierno. La verdad que no lo veo como un tipo muy arraigado en el país, más allá de que es argentino y qué sé yo, es un tipo que hace... Mira, él entró a Shell en 1979, o sea, tiene casi 30 años trabajando para la corona británica y la corona holandesa, digamos. Y además, encima tiene todo su patrimonio afuera. O sea, tiene más de 100 millones de pesos declarados y tiene todo afuera. ¿Vos te acordás ahora que es uno de los más polémicos, digamos, porque ni siquiera él, siendo ministro, dijo que tenía confianza en el gobierno como para traer la plata? Esa famosa entrevista, dijo, claro, no, yo no traigo mi dinero de afuera porque la Argentina no es confiable. Claro, exactamente. Bueno, si uno se evalúa todo eso, ¿y por qué no se va a fugar? ¿Por qué si acá, digamos, lo más complicado de ser un prófugo de la justicia es mantenerse económicamente, digamos? Y él la tiene afuera, se va afuera y no tiene ningún problema. Entonces, lo que hicimos hoy fue una presentación ante el juez Rodríguez, que es el que lleva la causa, pidiéndole que ordene, no que que le impidan salir del país, pero por lo menos que le den un tratamiento parecido al que tienen otros imputados. Es decir, si vos vas a salir, pedí permiso, avisale al juez, me voy a ir 10 días a tal lugar, voy a estar alojado en el hotel tal, y vuelvo en la aerolínea tal. Esas son cosas normales que se le piden a cualquier persona imputada o procesada en una causa penal en nuestro país. ¿Por qué no se le van a pedir a Aranguren, que te digo, en condiciones objetivas para pensar que el tipo se puede rajar? Sí. Que sacaron. Bueno, evidentemente no tenemos muchas cosas para sentir que podemos... ¿Vos crees que se puede lograr una medida para impedir que el acuerdo con el fondo sea directamente sin pasar por el Congreso? A ver, va a ser una lucha, eso va a ser una disputa grande, pero yo creo que sí podemos ponernos de acuerdo con otros sectores de la oposición para que pase por el Congreso el acuerdo.
va a ser algo difícil porque el gobierno tiene algunos argumentos, digamos, jurídicos que los va a usar, digamos, ¿no? Que una ley dice que no hace falta, que el presupuesto 2018 se votó con un nivel de endeudamiento que el gobierno dice todavía no lo hemos sobrepasado, ya estamos autorizados. Hay varias cosas sobre las que se va a agarrar el gobierno. Ahora, me parece que acá hay un hecho, digamos, irrefutable y además muy, muy sencillo de entender. El acuerdo stand-by supone, por lo que tenemos entendido, una virtual intervención del fondo. Es decir, es un gobierno intervenido hoy por el Fondo Monetario. Con lo cual, está claro que se dio porciones de soberanía política muy importantes. Es decir, hoy las decisiones de política económica no las va a tomar el gobierno, las va a tomar los técnicos del fondo. Si a ese panorama nosotros digamos, no hacemos valer lo que conceptualmente es el Congreso, que es básicamente un contrapeso a las decisiones del Ejecutivo, digamos, ¿no? Esta famosa, el equilibrio de los poderes, cada uno se controla del otro. Es de cajón que eso tiene que pasar, porque las condiciones particulares de este préstamo. Implica que dejó de gobernar el gobierno elegido por la ciudadanía argentina. Y exige una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Después vienen las reformas particulares, que claramente sí o sí van a tener que pasar por el Congreso, porque son reformas de leyes. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una posible reforma del sistema previsional, la reforma laboral, son cosas que va a pedir el fondo y que van a pasar sí o sí. Ahora, yo creo que antes de pasar a esa cosa en particular... Claro, tenemos que definir el stand-by, porque además tiene afectación más en el gobierno que viene que en este. Absolutamente. Es decir, son 2 años del otro gobierno y 1 año y medio de este. El supuesto, la vigencia del acuerdo, con una torta de plata descomunal, que además hay que devolverla. Estos tipos no devolvieron un peso, al contrario, ¿no? En 2 años y medio lo único que hicieron fue tomar deuda. Y el compromiso que asumieron con el Fondo Monetario es devolverla en 8 trimestres la plata, cuando, claro, se la van a devolver el otro gobierno, digamos, ¿no? Sí, por eso. Bueno, Rodolfo, realmente no es muy alentador el panorama, no. Lamentablemente, pero no, yo quería que vos contaras todo esto acá, porque siempre lo contaste. Sí, tengo una cosa por lo menos me parece que podemos festejar o celebrar. Nora es lo que consiguió el movimiento de mujeres, digamos, ¿no? Eso, porque más allá de la conquista en sí, de un nuevo derecho, de que una deuda de la democracia, a mí me parece que lo más importante es cómo la movilización popular torció una definición, torció algo que parecía irreversible. Sí. Yo no sé qué va a pasar con el Senado, pero solo haber escuchado a los senadores, a los diputados, decir, me convenció mi hija, me convencieron mis nietas, yo iba a votar en contra, pero fue muy conmovedor y habla de algo que estoy absolutamente seguro que vos vas a estar. Habla de jóvenes, de chicas, de jóvenes, qué sé yo, que durante 12 años la política recuperó para la militancia. Sí. Yo creo que esto es innegable. Los jóvenes estaban totalmente aislados de la política, como no había pasado nunca en nuestra historia. Sí. Y esta recuperación de jóvenes que pelean por sus derechos, yo creo que esto es... Para mí sí. Yo caminé el otro día, no había chicas de 13, 14, 15 años. Yo las compartí en el lleno, digamos, o sea, 500.000 de mujeres ahí, muchas de esta edad, pero me parece que habla de una sociedad argentina que no está tan, digamos, desmovilizada como algunos podían pensar, digamos, frente al avance del neoliberalismo. Veían como una sociedad de brazos caídos. Yo veo todo lo contrario. Yo también veo todo lo contrario. Me parece que esa es para mí, si nosotros vamos a lograr detener el avance de esta locura del Fondo Monetario, va a ser la gente en la calle, va a ser los trabajadores organizados. La dirigencia ya sabemos, vemos que han defeccionado muchos.
Y podemos esperar algo de la dirigencia, pero en algunas cuestiones puntuales, la cuestión de las tarifas estuvo bien, pero me parece que no hay otra solución que las... En todos lados, pero tuviéramos esa capacidad de movilización, podemos manejar el destino próximo. Y sí, ojalá, pero me parece que fue una gran lección. Yo creo que no hay retorno de eso, en el sentido de que cada vez va a ser, la sociedad va a estar mucho más despierta y va a estar más y a la vez abierta a ese tipo de gestas, ¿no? Así que, y en el Senado no tengo ninguna duda que no tienen margen los senadores para mirar para otro lado, porque le van a volver a meter 500.000 de personas ahí, y además creo que ya hubo algunas manifestaciones de senadores importantes, más allá del bloque de Cristina, pero qué sé yo, Pichetto diciendo que va a votar a favor, me parece que marca también una tendencia. Espero, bueno, estoy seguro que sea así, ojalá no me equivoque. No, yo creo que no. Ahí tenemos que pensar que no. Bueno, sí. Rodolfo, gracias. Bueno, Nora, muy honrado. Con nosotros un diputado que la pelea todos los días y mucho, y en las cuestiones más importantes. Gracias, querido. Gracias a vos, Nora.